Muy bien. Bueno, pues lo primero, dar las gracias por la invitación a dar esta conferencia. Es para mí, bueno, pues un honor estar aquí esta tarde hablando de estas cosas, que como siempre digo yo, pues podría ser peor, ¿verdad? Podríamos estar en otro sitio mucho peor. Y bueno, son temas que siempre están abiertos, siempre dan mucho reflexión y debate. Y bueno, pues gracias por la invitación, especialmente a Tatiana y a Tamara, que bueno, pues gestionan muy eficazmente todo esto. Y bueno, mi presentación, espero que ya se vea ahí. Voy a ponerla en pantalla completa para que se vea bien. Tiene este título y bueno, es un título evidentemente muy abierto que nos puede dar, pues nos puede dar mucho, para mucho debate y muchos elementos, ¿no? Entonces, lo primero que querría decir, que bueno, aparte de decir que no soy completamente experta en este tema, porque además ya digo, es muy abierto y podríamos estar hablando de muchas obras, de muchos contextos, incluso nacionales, ¿no? En los que el arte y especialmente el arte en vídeo se ha desarrollado en estos meses, ¿no? Durante los meses de pandemia, post-pandemia, ¿no? Que de alguna manera han cambiado el panorama artístico y de la creación visual, de la creación audiovisual. Entonces, bueno, pues lo que traigo aquí no está completamente cerrado, sino que son pues, cosas, reflexiones, elementos que he ido pensando en estos meses y que me parece que bueno, pues, es bueno compartir y, bueno, que podremos debatir más tarde si así lo quieren, ¿no? Entonces, por hablar del arte en el contexto durante los meses de la pandemia, lo primero que hay que decir es que estaba ya en un contexto, ¿no? Es decir, que es anterior y que de alguna manera y que de alguna manera se ha desarrollado o se ha intensificado en algunos de los elementos que tenemos en pantalla, ¿no? Lo primero es decir que estas prácticas artísticas y de vídeo se han desarrollado y han tenido lugar en lo que podríamos llamar un giro performativo de la imagen. Con ello quiero decir que las artes, las ciencias sociales, las humanidades, pues están en un especial interés porque es la producción, o sea, por la producción y por cómo la producción de imágenes, la producción artística, es parte de una producción que es propiamente pues performativa, ¿no? Incluso escénica. Y que viene a poner en el centro al anteriormente espectador, al anterior espectador pasivo, lo pone en el centro y lo hace parte de esa producción, ya sea porque se produce desde la espectatorialidad, desde el propio lugar del espectador, ya sea porque esas prácticas necesitan de una actividad especial en el espectador como para ser disfrutadas, para ser llevadas, digamos que terminen, ¿no? Que concluyan, ¿no? También tenemos un contexto de imagen ubicua. Evidentemente, con todos estos temas no me puedo extender mucho, lo siento, pero bueno, donde evidentemente la imagen o sea, parece o podría parecer que todo está visible por la cantidad de cámaras, pantallas, medios, redes en las que la imagen nos asalta, ¿no? Como espectadores y como seres humanos, ¿no? Vivimos en lo que Ochoteca llama imagen ambiente, ¿no? Es un ambiente, un contexto cultural dominado por la imagen, ¿no? Y ahí, pues, en relación con lo que decía anteriormente, hay una serie de técnicas de la imagen que podemos ver constantemente en telediarios, en prácticas artísticas, etcétera, especialmente, por ejemplo, la utilización de las técnicas de zoom, cuando hablo de zoom o hablo de teleobjetivo, es decir, imágenes que se acercan mucho a los objetos, que tienen una gran capacidad de mostrarnos la textura, de mostrar un primer plano, imágenes formas de visualización de datos, ¿no? Cantidad de software que permite gestionar y visualizar en muy poco tiempo grandes cantidades de datos a través de esquemas, todo tipo de infografías, etcétera, ¿no? La capacidad o el plano cenital, la capacidad que tiene el plano cenital realizado, por ejemplo, por drones, ahora lo estamos viendo con la erupción, por ejemplo, del
del volcán en La Palma, de estar completamente en un sitio en el que sería imposible como para nosotros como seres humanos estar, ¿no? El plano cenital es un tipo de plano que es especialmente performativo, nos mete, ¿no?, completamente en la realidad en la que estamos viendo, pero desde una lejanía y sin peligro, ¿no? Bueno, aquí podríamos hablar mucho, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí, ¿no? Y el plano secuencia, que también es un tipo de plano en principio muy transparente, que nos parece introducir completamente en la acción, como si estuviéramos inmersos en la acción, y que se diferencia tanto de las técnicas de montaje tradicionales, de cuando el realizador monta con un plano con otro y nos va cambiando de liquidez. Aquí es como si estuviésemos andando por la acción, y hay cantidad de vídeos musicales, cantidad de formatos o obras de video artísticas que son plano secuencia, ¿no? Es decir, este tipo de imágenes son muy, muy normales, ¿no? O dominan la capacidad de la imagen ambiente, de la imagen ubicua, donde que todo nos es visible, ¿no? Incluso aquello que no podríamos ver, ¿no? Porque estaría demasiado cerca, que tendríamos que ponernos demasiado cerca o incluso volar, ¿no? Pues todo esto nos permite estas técnicas de la imagen, ¿no? También estamos en un contexto en el que hay una gran capacidad de colaboración gracias a las redes sociales, gracias a, bueno, pues a todo tipo de plataformas digitales, porque la inteligencia y la producción audiovisual y la producción artística sea en colaboración, sea entre muchas personas, y esto lleva incluso a problematizar el rol del autor o el rol del artista como esa persona que está en su torre de marfil y que es especial y que solo él tiene la capacidad de creación y de arte, ¿no? Ahora el prosumer, o sea, el consumidor se vuelve productor, es el prosumer, lo produce, lo distribuye y lo consume, ¿no? También estamos en un contexto del remix y de la postproducción. De hecho, Nicolás Borrio habla de la estética de la postproducción, porque todo en el arte, en los medios, en la imagen actual, tiene capacidad de ser modificado, remontado y redistribuido de nuevo desde un original, ¿no? Y aquí vemos, pues, y a cambio de pantalla casi, ¿no? Vemos, por ejemplo, las live paintings, ¿no? Que han sido tan normales durante la pandemia, ¿no? Esta es de Yuliana Kabachenko, una chica de Moldavia, perdón, no estoy segura de cómo se dice, Moldava, ella es Moldava, que reconfigura, que utiliza una pintura de Pablo Picasso para incluirse en ella, y bueno, pues la imagen de melancolía, de soledad que nos da esta imagen y que ya tenía en su original, pues es revisitada, ¿no? Y bueno, en este caso, evidentemente, muchísimas más, ¿no? Aquí hay otra, ¿no? Hay toda una serie de elementos, de grupos en Facebook. Aquí tienen uno, Izoliacia, donde hay cantidad de estas pinturas que revisitan originales, ¿no? La postproducción, el remix, la versión, es una parte de nuestro contexto cultural y artístico, ¿no? Luego, también el arte, últimamente, en los últimos años, ha estado caracterizado por grandes proyectos artísticos y transdisciplinares, ¿no? Y un contexto postdramático. Aquí tampoco me puedo extender porque si no, no llegaría a muchas cosas que quiero decir, pero que incluso ha llegado, como ocurre con la obra Concierto para el Bioceno de Eugenio Ampudia, que se estrenó en junio de 2020 en el Teatro del Liceo de Barcelona, donde el espectador es separado de la obra, o sea, simplemente no hay espectadores, y macetas están en su lugar, ¿no? Árboles están en su lugar, ¿no? Ya no es solo la muerte del autor, sino quizás vamos hacia la muerte del espectador, ¿no? Esa separación, el echar de la obra artística incluso al espectador. Bueno, ya digo que en todo esto describe un poco de dónde venía el arte, dónde está el arte, y que estaba ya anteriormente, incluso antes de la pandemia, ¿no? Entonces, por entrar ya, digamos, un poco más en el debate o en las ideas que quiero un poco
expresar o destacar. Yo creo que el arte, los proyectos artísticos y en vídeo se caracterizan porque la situación de pandemia, de confinamiento, que ha llevado, bueno, a tantas personas a un cambio absoluto y radical de sus vidas durante al menos un tiempo, con muchísimos problemas, tanto de salud mental, física, y bueno, no voy a hablar mucho más respecto a esto. De alguna manera los autores de esos proyectos artísticos y de esas obras artísticas han tenido que adaptar su producción, tanto si son artistas profesionales como amateurs, han tenido que adaptar su producción en realidad a buscar nuevas técnicas visuales que hagan expresar de alguna manera todo eso que se estaba viviendo, ¿no? Y eso ha dado lugar a una serie de proyectos, a una serie de obras que creo que forman lo que podríamos llamar una nueva visualidad, ¿no? Del arte y de los medios, ¿no? De alguna manera hay en los proyectos durante la pandemia, proyectos de videoarte, de videodanza, vídeo musical, etcétera, y otros formatos, pues han tenido que adaptarse para buscar nuevas formas para mediar esa ausencia y generar nuevas formas de contacto, nuevas formas de presencia, nuevas formas de colaboración, ¿no? Entonces hay una serie de técnicas que creo, o técnicas o características formales o visuales que se han consolidado claramente desde la pandemia, ¿no? La primera es la multipantalla o pantalla partida, lo que en inglés se llama el split screen, es una técnica de división del encuadre, ¿vale? Que viene desde el cine mudo, es decir, que no es que se haya descubierto ahora, ya en los años 30 se hacía, o sea, podemos encontrar ejemplos, y que, bueno, pues es algo así, ahora vuelvo, ¿no? O sea, la división en 2, 3, 10, 16, 32 lugares o divisiones de la pantalla, ¿no? Ahora vuelvo a esa presentación. ¿Y qué permite? Pues ¿qué? Pues un juego, lo primero un juego en los espacios paralelos que se están produciendo en el encuadre, con el espacio in y off de cada una de esas pantallas o mini pantallas, ¿no? Es una forma de visualizar lo colectivo, de visualizar momentos y lugares diferentes, pero que se ponen en contacto por el encuadre, por su lugar o por su sincronía en el encuadre, sincronía que me refiero que coinciden, digamos, en el encuadre, y también es un tipo de técnica visual que nos remite al discurso que de alguna manera ya hablaba del que hablaba antes, de la proliferación, la miniaturización, la movilización, la modularización de la visualidad. Esto que ya lo hablaba también Eisenstein en los formalistas rusos, y que luego Lev Manovis habla en su libro tan importante, Los nuevos medios de comunicación, donde habla de las características de los nuevos medios, de los medios digitales, la modularidad, en fin, una serie de elementos. En la pantalla partida se ve completamente esta función, ¿no? Y un momento que quiero retomar, porque esto llega a algún sitio, y entonces la ambigüedad entre la proximidad y la distancia es la que permite la multipantalla o pantalla partida, que ya digo, es una técnica que puede verse en películas clásicas, pues Pillow Talk, por ejemplo, que es una forma, además, en este caso, de burlar la censura, porque claro, dos personas que no estaban casadas no podían estar bañándose juntas, y aquí pues parece que anima o nos permite visualizarlo de alguna manera, al menos ese deseo, ¿no? Aunque en realidad están hablando por teléfono. O películas como Time Code o 24, que es una serie de Fox del año 2001, que tiene un montón de temporadas, donde podíamos ver cómo los momentos, los lugares, los personajes que están en acciones diversas se encuentran en el encuadre a través de la pantalla partida. Esta idea de que todo está conectado, que todo tiene una causa y un efecto entre sí, es lo que aporta la pantalla partida, ¿no? Y que ha sido utilizada sobre todo en el caso de los proyectos artísticos contemporáneos, sobre todo en vídeo, pues a través de la forma de la videoconferencia o de la telellamada, ¿no? Ahora estamos, de hecho, casi en una de ellas, ¿no? Quiero decir, en una de ellas, ¿no?
y que hace posible el acercamiento de cuerpos distantes. Esto ha tenido un interés muy, muy importante para proyectos como la video, para formas artísticas como la video performance y la videodanza. Y aquí podemos, ay, perdón, bueno, me parece que tengo que dejar de compartir pantalla para cambiar, ¿no? Perdón. Pensé que podía ser. Aquí podemos ver, bueno, esto no es nada para quien no lo haya, a ver, de nuevo. Pues creo que se ve, ¿no? Sí, ¿no? El Ballet de Chicago, ante la imposibilidad de poder dar clases, de poder reunirse, pues hizo tutoriales y obras, pues cada uno desde su casa, ¿no? Utilizando la pantalla partida pues para generar ese momento síncrono de baile, de danza grupal, ¿no? Algunas de las características de un vídeo como este y de otros más que si da tiempo podremos poner es no solo la pantalla partida, que ahora bueno, se va a ver un poco más, sino el hecho de la utilización del montaje y del encuadre para hacer que el cuerpo, que es evidentemente individual de cada bailarín, se vuelva también un cuerpo común. ¿Por qué? Porque están haciendo los mismos movimientos, o los movimientos son compartidos, es decir, uno comienza un movimiento y lo siguen otros, ¿no? Es decir, la coreografía es, pero literalmente, colectiva y grupal, ¿no? Y es muy interesante, sobre todo en este vídeo, esta obra que se llama Serenade, cómo dan lugar a diferentes fórmulas para hacerlo, ¿no? Evidentemente la pantalla partida, el split screen, en 4, en 3, en diferentes modalidades, pues es utilizada muy bien, ¿no? Aquí, bueno, ya vemos que el formato vertical también es muy importante en esta, es decir, el formato vertical del móvil es muy importante para hacer posible además esto, para mostrar el cuerpo completo, en fin. Quería poner también algún ejemplo que se me queda como detrás. Bueno, voy a volver. Se ve la pantalla, ¿verdad? Bien, así no tengo que cambiar tanto. Vale, bueno, tengo algunos ejemplos, la presentación puede estar disponible para quien la necesite, pero bueno, son ejemplos que desarrollan un poco esa idea, ¿no? Otra característica con la que comenzaba anteriormente también, os decía anteriormente, es el formato vertical, es decir, la grabación vertical a través del móvil, ¿no? Un formato que además estaba muy denostado porque parecía como quien utilizaba el formato vertical anteriormente, hablábamos de que se le criticaba, ¿no? Como alguien que no conocía cómo había que grabar con imagen y con vídeo digital, pues ahora está completamente inserto en esta nueva visualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque permite el cuerpo danzante, al cuerpo que está presentándose o en teleconferencia, etcétera, que se le vea en todo su desarrollo, ¿no? Esto es además influencia de los Vertical Music Video, que son casi un formato aparte, un tipo de videoclip que se desarrolló un poco antes de la pandemia, y evidentemente también hay influencia de la estética del selfie, ¿no? De este hedonismo del selfie que normalmente también es vertical, ¿no? Bueno, aquí tengo también algún ejemplo, pero voy a ir un poco más porque no me quiero extender mucho más en algunas partes. Todo esto evidentemente nos lleva a un componente colaborativo para que conlleva intentar sustituir el vínculo social por coreografías grupales a través de este tipo de técnica o de nuevas visualidades, ¿no?
un vínculo social que estaba vetado por el confinamiento, por una distancia social obligatoria y que a través de estas técnicas permitía a los artistas acercarse y colaborar entre sí, ¿no? También dentro de esta nueva visualidad destacaría la necesidad de versionar, la necesidad de multiplicar y de rehacer, que ya decía anteriormente, de lo que ya también hablaba anteriormente, cualquier tipo de cualquier formato u obra, ¿no? Y esto lo vemos en los famosos que se han hecho los desafíos de TikTok dentro de la pandemia, ¿no? Dentro de los momentos de los meses de la pandemia, ¿no? Había especialmente muchos desafíos de tipo danza, corporales, etcétera, ¿no? Esto, las personas que seguían estas cuentas pues tenían un reto y tenían que ir haciendo, realizando su versión a la vez muy parecida, o sea, la versión era tanto mejor cuanto más se parecía al original, pero además tenía que ser personal, porque había que hacerlo dentro de una cuenta, podías tener varios intentos. Entonces todo esto en las redes sociales evidentemente ha hecho posible una estética del desafío, que también se ha visto mucho en vídeos musicales, ¿no? Creo que no tengo que poner el ejemplo del baile de Jerusalén, ¿no? Que hizo muy famoso al cantante de la canción y luego a las personas que generaron la primera coreografía. Bueno, todos los desafíos de TikTok y especialmente el baile de Jerusalén, que ha tenido pues cantidad de versiones. Se caracterizan por una coreografía y una forma grupal de hacer una serie de movimientos muy fáciles, muy fáciles de reproducir y una manera de comenzar y terminar que siempre tenía que ser más o menos la misma, ¿no? Digamos, esto ha hecho posible que desde monjas de Extremadura hasta en el aeropuerto de Tegel de Berlín, Jerusalén, etcétera, la gente se uniera, hiciera este tipo de desafíos, ¿no? Bien, y ahora querría poner algunas obras, o al menos una o dos obras, que me parecen muy interesantes dentro de esta visualidad y que tienen muchas características, algunas de las características que hemos visto hasta ahora. Evidentemente no podemos hablar de todas las prácticas artísticas, pero obras como There is no such thing as Internet, de Maria Malpechi, que en realidad son dos video performers polacas y curado o digamos formado de Tomek Pawlowski, son polacos todos. Me parece una obra absolutamente propia de lo que es la pandemia, aparte de revisar y de reflexionar sobre, por ejemplo, cómo vivíamos las videoconferencias, el día a día de cuando estábamos confinados y estábamos todo el día delante de la pantalla, ¿no? Él lo hace con ironía, lo hace con humor, lo hace con mucha capacidad de crítica. Vamos a ver un poco, aquí voy a intentar, dejo de compartir y busco la pestaña. Un momento, espero que no se me vaya por aquí. Esto es... Se presentó en Berlín a creo que finales de mayo. Iré saltando. Ay, perdón, sí, tengo que compartir, perdón. Sí, ¿verdad? Ya. Iré saltando alguna parte. Dura 20 minutos. Bueno, aquí la estética móvil, ¿no? El vertical, que además permite dividir la pantalla. Hallo. 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 Hallo.
aquí vemos una cosa interesante, bueno, al menos que me parece interesante recalcar, y es que aunque es una obra videoartística, fue creada de manera performativa, o sea, fue en directo cómo se fueron conectando en determinados momentos y bueno, ahora estamos viendo la obra final, digamos montada completa. Pero esa doble relación o esa doble condición de vídeo y de performance es algo que creo que ha salido y se ha consolidado con la pandemia y ha dado lugar a cosas ahora tan interesantes, ¿no? Esto, por ejemplo, es bastante interesante. Cześć dzieciaki! Jesteśmy Maria Maltański. A to manifest nowego organizmu. Na zdrowie! Hay casi una posesión, ¿no? Una posesión del cuerpo en una en otra, ¿no? Una unión. Voy a pasar a otra parte. I should say that my earliest memories, which are haunting me now. Este es Chomsky. Aquí se trabaja sobre la idea de la videoconferencia, el mucho hablar, la necesidad de hablar y no bueno, la incomprensión, en fin. Bueno. Y ese es Zizek, es la voz Zizek. William Burroughs and Philip King. McEwen is a sort of mix of Burroughs and King. What is the for a moment, I'm trying to forget about the hardcore of the project. So in the last week, I changed my custom server protection. I tried to do things different. So in the last week, I found the electronic Burroughs, the job.
battles and some crazy views of William Burroughs had a the virus of human life and the actual human life. You ask me what of virus. Bueno, también creo que ha quedado un poco claro, ¿no? Lo digo porque voy avanzando un poco más en algunas cosas que quiero... A ver, un momento. Vale. También tenía la idea de poner algún pequeño fragmento de una obra de Blanca Di de los teatros del Canal. Es una obra, un espectáculo inmersivo donde ella introduce una realidad virtual a espectadores que a la vez danzan con unos bailarines, actores, ¿no? Entonces es danza, pero a la vez es realidad virtual, a la vez más es videojuego, es decir, es un ejemplo de esos megaproyectos transdisciplinares que ahora con la pandemia además han incluido esa necesidad de generar nuevas presencias. Digamos, hay una reflexión sobre qué es de alguna manera la presencia escénica de los espectadores o incluso de los bailarines, de parte de los productores, de las personas que producen la obra, y darle formas y reflexionar sobre ello, ¿no? Con nuevas tecnologías, ¿no? Es una obra que se produce gracias a la realidad virtual y a una serie de tecnologías que es verdad que solo están al alcance de algunos creadores, ¿no? En fin, iba a poner un ejemplo, pero bueno, aquí está y además se puede encontrar perfectamente si lo buscamos por YouTube, con lo cual, bueno. Y bueno, ya para ir terminando, aunque me queda un poco todavía, por apuntar algunas reflexiones, algunas conclusiones, alguna idea que me ha parecido interesante sobre este tema. Y que creo que pueden ser no sé si guías, pero sí ideas que pueden dar lugar a cómo va a seguir el arte, ¿no? Y los proyectos artísticos y de vídeo en los próximos meses, ¿no? Como consecuencia de haber vivido lo que hemos vivido, digamos, durante la pandemia por COVID, ¿no? Y es, por ejemplo, esta idea de que de alguna manera se está erradicando o se problematiza la diferencia entre el vivo, el directo y el espectáculo o lo mediado a través de las pantallas y a través de las plataformas digitales o las redes sociales. Y esto es así, esto es otra manera de decir que evidentemente dos cosas que no son lo mismo se vuelven más cercanas o más lejanas dependiendo de cómo de alguna manera definas cada cosa, ¿no? Y luego voy a decir, esto lleva al siguiente punto, ¿no? Es decir, con ello vengo a decir, si todo el contenido, incluso el contenido artístico, se media a través de las plataformas digitales y las redes sociales, tenemos que tener en cuenta que ese medio, el medio digital, no es inocuo. Es como decía Marcia McLuhan, el medio es el mensaje. Precisamente todo lo que introducimos a través de los medios digitales se vuelve contenido, se vuelve parte como se vuelve contenido como en la publicidad, como etcétera. Entonces, ¿cómo vive un espectáculo artístico, escénico en un medio que lo que hace es quitarle precisamente esa parte de presencialidad, esa parte de cercanía, de contacto? Claro, esto problematiza completamente lo que es ser artista, lo que es ser espectador de un proyecto artístico, ¿no? En este caso, sobre todo, que necesite la presencia, ¿no? Eso hace que... hace que los artistas necesiten formarse para obtener nuevas competencias de comunicación en línea, y evidentemente esto ha sido así. Es decir, los que hacían danza, los que hacían teatro, los que hacían este tipo de espectáculos y de práctica artística que necesitan la presencialidad, de pronto tuvieron que adaptarse a un medio
que tiene sus propias reglas, ¿no? Y tuvieron que adaptar lo vivo al online. ¿Cómo se hace eso? Pues cada uno lo tiene que vivir y que adaptar, ¿no? Y en este sentido creo que los artistas pues se han puesto mucho las pilas en esto, ¿no? Y también nos lleva a pensar que en realidad cuando un espectador está viendo este tipo de prácticas mediadas a través de las plataformas, de estas pantallas, no es la misma capacidad de atención, etcétera, que cuando estamos en un teatro o en el lugar, digamos, nativo de este tipo de espectáculos, ¿no? Porque la atención no puede ser la misma, porque tenemos que comer, porque tenemos que realizar un montón de... Entonces los espectadores, de hecho, con eso es con lo que está reflexionando de alguna manera la obra que acabamos de ver, ¿no? Esta fragmentación de la atención que necesita el espectador y que nos hace preguntarnos, por mucho que algo se medie a través de la pantalla, sigue siendo un espectáculo artístico de ese tipo, ¿no? A esto un poco voy, ¿no? Y es que el medio no es inocuo, es decir, que porque esté mediado a través de la imagen digital, no simplemente nos llega y ya está, es que el medio condiciona, está absolutamente distribuyendo eso, ¿no? Y lo distribuye con sus características, ¿no? Claro, esto nos lleva a pensar además que pues todas estas ideas de la copresencia, la vivencia, la comunicación en persona, cómo nos lleva a repensar la presencia, ¿no? Y ya de hecho hay muchas reflexiones sobre cómo en el arte, pues, formas de generar nuevas presencias y de que el espectador y que el autor, que el artista no tenga que estar completamente cercano al espectador para que el espectáculo se produzca, ¿no? y tenga su función, ¿no? Esto está un poco abierto también. Hay un riesgo, además, un riesgo de homogeneidad en las representaciones y en la forma artística. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, ¿no? El formato vertical, la multipantalla, los desafíos, el zoom, o sea, todo este tipo de técnicas. Bueno, con los desafíos de TikTok se ve perfectamente, ¿no? Cuando los chicos pues, intentan emular a aquellos que siguen, ¿no? Y comienzan de la misma manera, terminan de la misma manera el vídeo, tienen la misma duración, tienen que conseguir tener su duración, con lo cual, en fin, todo esto tiene un riesgo de homogeneidad para las diferentes prácticas artísticas, las diferentes obras, ¿no? Y que en una obra de videodanza se parezcan, las obras de videodanza se parezcan mucho, las de videoarte para museos se parezcan mucho, las del teatro mediado se parezcan mucho. Claro, ahora que estamos viviendo una nueva normalidad o acercándonos a la normalidad, esto parece que queda atrás, pero si de alguna manera influye, pues este riesgo de homogeneidad creo que está aquí. Y también terminar con que creo que hay una nueva visualidad del cuerpo, ¿no? Y esto verdaderamente también no soy yo quien lo dice, quiero decir que no soy yo tan es decir, hay muchos teóricos que ya lo están pensando, ¿no? Y por ejemplo Jorge Dubati habla del tecnovivio, ¿no? Es el cuerpo mediado a través de la tecnología. La unión de estas dos lógicas hace que el cuerpo se presente y se forme a la imagen y llegue mediado a través de la imagen de unas muy determinadas maneras, ¿no? Y bueno, algunos hablan del cuerpo media incluso, ¿no? De cómo el cuerpo pues, está teniendo una nueva visualidad, ¿no? Una nueva forma de ser mediado, y esto se ve, pues ya digo, en todos estos proyectos videoartísticos, de videodanza, de videocreación, como la que hemos visto, ¿no? Que creo que es una obra que si la pueden ver de verdad que es muy interesante, algo un poco larga, son 20 minutos, no es tanto, pero es muy interesante porque reflexiona sobre todas estas ideas, ¿no? Sobre la presencia, sobre el cuerpo mediado, sobre la unión con otro a través de la imagen, sobre la teleconferencia, sobre el ruido, el ruido que está de fondo siempre en las teleconferencias, cómo eso se mete en nuestra intimidad, no nos deja comer tranquilos, no nos deja... En fin, todo esto en esta obra se ve muy bien, ¿no? Y está en todas estas reflexiones, creo que se acercan a esa idea, ¿no? Y nada más, he incluido por aquí una bibliografía muy básica y naturalmente estoy abierta a todas las posibles preguntas y reflexiones que sean necesarias. Creo que no me he pasado mucho de tiempo, no, justo 40 o 41 minutos,